Muy bien. Vamos a la palabra del día de la fecha. Devorados por la desobediencia. Ese es el título de esta palabra. Jonás, capítulo 2, versículo 1. Devorados por la desobediencia. Quiero ir rapidito porque después hay algo especial que vamos a compartir, así que les pido toda su atención. Regálenme los mejores 40 minutos de su vida y agradecido eternamente. Devorados por la desobediencia. Jonás, capítulo 2, versículo 1 dice: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Muy bien, vamos a meternos en contexto. Jonás era un profeta de Dios. Dios le había dado una encomienda. Le había dicho: Jonás, necesito que vayas ¿a dónde? A Nínive. ¿Por qué? Porque ahí hay algo para hacer. Tenés que predicar, porque toda esa gente, si no recibe, si no escucha y no se arrepiente sobre todas las cosas, van a ser condenados, van a morir. Entonces necesito que vos vayas y cumplas con esa tarea. Jonás, obediente, ¿qué hizo? Nínive quedaba para allá y el tipo dijo: yo me voy para allá. Y enfiló para Tarsis. ¿Sí? Ahora, la palabra devorados, yo busqué en el diccionario una acepción, me voy a quedar con una sola acepción, que es tragar. Quedaba feo poner tragados por la desobediencia. Entonces le pusimos devorados por la desobediencia. Pero la palabra devorado significa tragar. ¿Qué es lo que sucede con este hombre? ¿Sí? Producto de su desobediencia, Dios había preparado un gran pez para que se lo devorara, para que se lo tragara a este profeta rebelde y desobediente. La Biblia no dice ballena. No sé de dónde sacamos que se lo tragó una ballena. La Biblia dice pez grande. No dice ballena. Algunos se imaginaban a la película Liberen a Willy, Jonás adentro, o Moby Dick, que es más vieja, creo, ¿no? Tiene más años. Bueno, ninguna de esas dos es. No es ballena, es un pez grande. Podemos entrar ahí a debatir qué tipo de pez era, ¿sí? Pero Dios había preparado un pez grande para que se lo tragara a Jonás. Versículo 17, mirá lo que dice ahí de Jonás, capítulo 1, vamos al 1. El último versículo dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días y cuántas noches? 3 días. Bien. Vamos a pensar un poquito. ¿Qué es la desobediencia? Te voy a dar por lo menos 2 definiciones de lo que es desobediencia. Primero, es la decisión de priorizar mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Eso es desobediencia. Priorizar mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Dios me habla, pero yo decido hacer todo lo contrario. Eso es desobediencia. Pero también necesitamos decir que desobediencia es el rechazo a la autoridad de la cual emana una orden. En este caso es Dios. O sea, es primero poner mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Eso es desobediencia. Y en segundo lugar es el rechazo a la autoridad de la cual emana esa orden, eso que se me está pidiendo hacer. ¿Sí? Jonás rompió con estas 2 definiciones literalmente. No hizo lo que se le pidió y además rechazó la autoridad de Dios, que es la palabra sobre su vida, su llamado y su ministerio. ¿Vamos bien? Ahora, lo que le sucede a este hombre es el producto, el resultado de una decisión incorrecta, desobedecer a Dios. La historia nos cuenta que en un momento determinado, él, cuando enfila para Tarsis, se levanta en medio del mar una tormenta. Este estaba durmiendo, se había ido a acostar, pero se levantó una tormenta y en medio de la tormenta todos pensaban que se iban a morir. Entonces los que iban alrededor dijeron: ¿qué pasó acá? Hasta que descubren que el responsable, porque también Jonás lo termina confesando, era este hombre, siervo de Dios, profeta, desobediente, que había generado una tormenta, no solo para su propia vida, sino para la vida de los que estaban alrededor. ¿Sí?
Entonces, ¿qué sucede? Que estos hombres empiezan a ver la forma de que la tormenta se calmara, porque estaba bravo el mar. No había manera. Entonces se le ocurre a Jonás, dice, tírenme al mar. Entonces lo agarran, sin dudarlo los otros, agarraron y lo tiraron y entonces ahí se calmó la tormenta. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que cuando está en el mar, descendió a lo profundo y ahí fue devorado por un gran pez. ¿Sí? Ahora, para que nos ubiquemos, lo que es Nínive en la actualidad es la zona actual de Irak. Esa zona de Irak, eso es Nínive. Por ahí, a ese lugar había sido enviado Jonás. Hoy, a la distancia, lo entendés a Jonás. Imagínate que Dios ve que te diga, tenés que ir a predicar a Irak. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Ni loco. ¿Y si está Osama? Y si me encuentro con todo esto que meten bombas por todos lados, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Lázaro? Estamos pensando en vos para... Pero imagínate, Dios le dice, ve a Nínive y él elige ir para otro lado. Entonces, ¿qué hace Dios? Prepara el pez, dijimos, para que se lo devore o se lo trague a este hombre desobediente. Nínive es el lugar de tu propósito y el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Tarsis es el lugar al que te conduce tu propio capricho y en el que finalmente terminás hecho trizas. Busqué lo que significa Tarsis y tiene varias definiciones. Número 1, significa sobre el mar. Número 2, significa que se rompe. Número 3, significa hacer trizas. Número 4, significa hacer añicos, pedazos. Y número 5, significa refinería. Interesante la definición. Porque si vos querés ir a Tarsis, vas a terminar hecho trizas. Porque si vos querés hacer tu propia voluntad, vas a terminar mal. Eso es lo que significa Tarsis. Tarsis es el lugar donde nosotros terminamos arruinados, donde terminamos mal. El lugar donde vamos y terminamos hecho pedazos. ¿Por qué razón? Porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no está puesta ahí. La voluntad de Dios es Nínive. No es Tarsis. Nínive era el lugar del propósito de Dios para la vida de este hombre, el centro de la voluntad de Dios para la vida de Jonás, pero él eligió ir a Tarsis. Ahora, ¿cuántas veces nosotros terminamos rotos, destruidos, hechos pedazos por elegir Tarsis y no ir a Nínive? ¿Cuántas veces nosotros, como Jonás, decidimos decirle que no al Señor y hacerla nuestra propia voluntad, y terminamos hechos pedazos? Mirá el que tenés al lado y decirle, la desobediencia siempre te trae problemas. Mirá y decirle, la desobediencia te trae problemas. Decíselo. Sé obediente. Porque la desobediencia siempre nos trae problemas. Cuando no obedecemos a Dios, vamos a tener problemas, pero además nuestra desobediencia no queda con nosotros, no termina en nosotros, sino que afecta a los que están a nuestro alrededor. Porque la tormenta se desató no solamente sobre la vida de Jonás, sino que esa desobediencia de Jonás provocó que los que estaban en esa embarcación también sintieran los efectos de la tormenta. La desobediencia siempre nos trae problemas, pero además la desobediencia afecta a los que nos rodean también. Amén. La desobediencia nunca es gratis. Sale demasiado caro ser desobediente. Es demasiado el precio que se paga por no obedecer a Dios. Por eso siempre nos conviene ser obedientes, tener un corazón dócil para con Dios y responder a sus demandas. Amén. ¿Seguro que querés ser obediente? Mirá que Dios te puede pedir cosas que a veces no te gustan, porque es evidente que a Jonás no le gustaba ir a Nínive. Ahora, nunca es sin consecuencia la desobediencia. Jonás le generó problemas a los que iban con él en el mismo barco en el que él se subió y que no era el barco que lo llevaba al sitio al que Dios lo había enviado. Ahora,
mirar al que tenés adelante y decirle, firme, no te subas al barco equivocado. Al que está adelante, o sea, no a mí. Pensaron que no te subas al barco equivocado. Está bien, buenísimo. Ahora que tenés adelante, decirle, no te subas al barco equivocado. Subite al barco que te va a conducir a la bendición. Vamos, póngale un poco de onda. Subite al barco que te va a conducir a tu destino de bendición. Amén. Porque la obediencia siempre trae bendición. La obediencia siempre trae bendición. La desobediencia abre puertas al desastre en nuestra vida. Ahora, cuando vemos la historia, es interesante. ¿Cuándo clamó Jonás a Dios? Cuando estaba en el vientre del gran pez. ¿Sí? Mirá lo que dice el versículo 7 del capítulo 2 de Jonás. Versículo 7, ¿qué dice? Que alguien lo lea bien fuerte, por favor. Versículo 7 del capítulo 2. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Perfecto. Dice Jonás, sin vergüenza, desobediente. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de ti, Señor. ¿Y por qué no te acordaste antes? ¿Por qué no obedeciste antes? ¿Vieron que no hay nada en la Biblia que no se reproduzca en el tiempo? Ahora que estoy en problemas, Señor, te pido que me ayudes, que me des una manito. Ahora que tengo crisis, ahora que tengo dificultades, ahora que tengo problemas, Señor, tirame una soguita. ¿Y por qué no te acordaste antes? Cuando mi alma desfallecía, dice Jonás, me acordé de Dios. ¿Por qué no te acordaste antes? ¿Por qué esa tendencia humana de esperar a estar en problemas para decir, ahora me voy a buscar a Dios, ahora me voy a consagrar, ahora me voy a entregar? ¿Por qué no antes? Estaba en el fondo del barro, literalmente. Y ahí se acordó de Dios. Hundido literalmente, y ahí se acordó de Dios. Esa tendencia incorrecta del ser humano de decir, ahora que estoy en problemas voy a buscar a Dios. Dios no es un Dios que está interesado en que lo busquemos cuando estamos en problemas. Dios necesita que entendamos que Él está interesado en que lo busquemos todos los días de nuestra vida, buenos y no tan buenos. Pero este hombre empieza a decirle a Dios, una vez que fue tragado y devorado por el gran pez que Dios había preparado, cuando estuve o mi alma desfallecía, Dios, me acordé de vos. Ahora, ¿desde dónde clamó? Desde el vientre de la ballena. Qué interesante que es esto, ¿no? Bueno, es verdad, no es ballena. Es verdad, mala mía, no es ballena, es gran pez. Tache ahí. Sí, desde el gran pez, desde el vientre del gran pez clamó. No estaba en un templo, no estaba en un lugar donde religiosamente fuese correcto buscar a Dios. ¿Sí? En el vientre de este gran pez, Jonás, yo no sé qué hizo, cómo estaba, cuál era su posición, pero ahí, en esa incomodidad producida y provocada por él mismo, el tipo se arrodilló y levantó un altar a Dios. El tipo estaba incómodo. No conozco a nadie que diga, me voy a ir de vacaciones al vientre de un gran pez. 3 días y 3 noches. ¿Vino el fin de semana largo? Me voy a ir 3 días y 3 noches. No conozco a nadie que diga eso. Entonces me imagino la incomodidad que habrá enfrentado. Y el tipo, en medio de esa incomodidad, empieza a buscar a Dios. Levantó un altar. Levantó un altar a Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, ¿cuándo busca a Dios la gente, incluidos muchos cristianos?
cuando han sido devorados por alguna crisis, por alguna dificultad, por algún problema? ¿Qué es lo que provoca o quién provoca la tormenta? ¿Quién la provoca? Jonás. ¿Qué fue lo que generó que Dios preparara un gran pez para que se lo tragara? La desobediencia. La desobediencia. Necesitamos entender que cada acto de desobediencia de nuestra parte prepara el escenario para el desastre. Cada vez que vos y yo desobedecemos a lo que Dios nos está pidiendo, preparamos todo el escenario para que haya desastres. No solo en nuestra vida, sino en la vida de los que nos rodean. ¿Sí? Estamos generando el escenario para que algún problema, alguna crisis nos termine devorando literalmente. Cada vez que desobedecemos hay problemas. Cada vez que no hacemos lo que Dios nos pide, cada vez que no nos volvemos a Dios, no corregimos lo que Dios nos está pidiendo que corrijamos, hay problemas. Estamos preparando el escenario para futuros y posibles desastres. ¿Sí? Entonces no le echemos la culpa al diablo, porque Jonás no podía decir el diablo me tentó. No, Jonás, tranquilo. No le echemos la culpa al diablo ni a otros. Es nuestra propia desobediencia la que motiva a Dios a preparar peces grandes para que nos traigan. ¿No querés obedecer por las buenas? No hay problema. ¿Querés ir a Tarsis? Allá te voy a seguir tratando. Allá te voy a refinar. Allá te voy a hacer trizas el orgullo, el ego, todo lo que no me sirve. Pero que el propósito de Dios en tu vida y en la mía se va a cumplir, se va a cumplir. Amén. Ahora, el proceso, nosotros debemos definir cómo queremos que sea. Porque Jonás perdió tiempo al ir a Tarsis. Podría haber obedecido a la primera y haberse evitado todo lo que vino después. Pero él decidió todo lo contrario. Ese gran pez nunca hubiese aparecido en la historia bíblica de no haber sido por la desobediencia del profeta. Pero el pez puede ahora contar su propio testimonio. Yo fui testigo de la desobediencia de este. Tiene para contar su propia historia el pez también. ¿Sí? ¿Cuántos peces darán testimonio de otros tantos actos de desobedientes o de desobediencia de creyentes que afirmaron al Señor querer ser fieles, pero no están siendo fieles? ¿Cuántos peces habrá en estos días que se han devorado, han tragado a tantos Jonás, o Jonitos, o Jonacitos, como se diga, desobedientes porque no quisieron hacer lo que se les había pedido, lo que Dios les había pedido? Cuando no queremos obedecer a Dios o pretendemos hacer la nuestra, vamos a tener que recordar lo que viene a continuación. Y lo primero que viene a continuación es una tormenta que nos va a empujar al mar, y en segundo lugar un gran pez que nos va a terminar devorando. Ponele al pez el nombre que vos quieras. Crisis familiar, crisis económica, crisis laboral, lo que vos quieras. Ponele el nombre que vos quieras. Pero cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, nos exponemos a desastres. ¿Amén? Mirá lo que dice el versículo 17 de Jonás 1. No tiene primera, Jonás. Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran, ¿cómo era el pez? Gran, no era chiquitito. Fíjate que la Biblia no escatima calificativos, lo califica como un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios quiere que vos y yo aprendamos a obedecer. ¿A qué? A obedecer. Y si no aprendemos, Dios también tiene un plan para nuestra desobediencia. ¿No querés obedecer? ¿No querés hacer lo que te estoy pidiendo?
Ok, no hay ningún problema. También tengo un plan para tu desobediencia. Elegir lo que vos quieras, pero vas a salir de ese estado de muerte y maldición y vas a vivir bajo mi plenitud. Elegí lo que vos quieras. Yo te estoy enviando a Nínive, y Nínive para vos puede significar un montón de cosas, Puede significar ir a hablarle a alguien que necesita escuchar de parte del Señor la palabra, puede significar perdonar a alguien, puede significar todo lo que el Señor ponga en tu corazón. Cuando no querés ir a tu Nínive y elegís Tarsis, el Señor te va a tratar, te va a procesar. ¿Sí? Amén. Ahora, en otras palabras, por las buenas o por las malas, vamos a aprender a obedecer. Por las buenas o por las malas. Ahora, no sé vos, pero yo prefiero obedecer a la primera. Aunque me cueste. Prefiero equivocarme obedeciendo que desobedecer sabiendo lo que fui enviado a hacer y no hacerlo. ¿Sí? Pero yo no quiero que Dios me tenga que tratar en Tarsis. No quiero que un gran pez me devore. No quiero. No entiendo a qué me envías a Nínive, Señor, pero voy igual, en tu nombre. Y si vos me estás enviando es porque hay algo que hay que hacer allá. ¿Sí? No esperemos ser devorados por alguna especie marítima. Ni siquiera busques que se genere una tormenta. Aprendamos a obedecer. Aprendamos a obedecer entonces. Cuando obedecemos a Dios vamos a ver su bendición. ¿Sí? Amén. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Está hablando de Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, el Hijo de Dios, Jesús, también tuvo que aprender a obedecer. ¿Sí? Ahora, Él aprendió a obedecer desde la obediencia misma. ¿Por qué razón? Porque Él no fue desobediente. Muchas veces nosotros aprendemos a obedecer desde la desobediencia, pero Jesús aprendió a obedecer desde la obediencia. Es decir, aún siendo obediente, padeció cosas que pusieron de manifiesto lo que ya era obediente. Y habiendo sido perfeccionado por medio de todo lo que padeció, porque la obediencia, cuando aprendemos a obedecer y pasamos situaciones difíciles y aún así nos mantenemos obedientes, somos perfeccionados. Vamos de gloria en gloria. ¿Sí? Para ser conforme a la imagen de aquel que nos llamó. Entonces, cuando somos obedientes a Dios, aún viviendo situaciones difíciles, y nos mantenemos en obediencia, Dios dice, está entendiendo. Pero cuando somos desobedientes, lógicamente que lo que Dios va a buscar es que primero se haga trizas nuestro orgullo y entonces aprendamos a ser obedientes. ¿Se entendió la diferencia? Hay una gran y enorme diferencia entre que seamos obedientes y seamos probados y nos mantengamos en obediencia, como lo hizo Jesús, y hay una enorme diferencia entre ser desobedientes y aprender a obedecer. ¿Sí? Jesús fue perfeccionado en obediencia y por eso, dice el escritor de Hebreos, vino a ser autor de eterna salvación ¿para qué? ¿Para quiénes? Para los que obedecen, no para los que no obedecen. Jesús nunca fue desobediente. En todo hizo la voluntad de su Padre. Ahora, Jonás tuvo que aprender a obedecer porque era desobediente, pero Jesús se perfeccionó en obediencia. Siendo obediente, aprendió por medio de lo que padeció a mantenerse en obediencia. No cambió su condición.
Qué importante que es aprender de nuestro Señor, ¿no? Ahora, anotate esto por ahí. Frente a la desobediencia, Dios siempre tiene un plan. Frente a nuestra desobediencia, Dios siempre tiene un plan. Si Dios te envía a Nínive y vas a Tarsis, Dios tiene un plan también para Tarsis, para tu Tarsis. El plan de Dios era: Jonás, anda a Nínive. Ahí vas a decir todo lo que yo te diga que tenés que decir. No quiero, Señor, arrancó para el otro lado. Allá también tengo un plan. Me olvidé decirte, Jonás. Me olvidé decirte porque pensé que ibas a obedecer, pero también tengo un plan para allá. ¿Sí? Entonces, Dios tenía preparado el plan, el método, la estrategia para que el profeta aprendiera a ser obediente. Lo llevó a un lugar donde, conforme a su definición, Dios lo hizo pedazos, lo hizo trizas, rompió definitivamente su desobediencia. Ahí lo refinó. Quizá hay situaciones que en este tiempo estamos pasando porque Dios está refinando nuestra obediencia. Estoy haciendo pedazos tu desobediencia, tu orgullo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Cuando decidimos no obedecer, Dios nos hará pasar por Tarsis, por nuestro propio Tarsis, lugar de refinación, donde Dios te pule, y el pulido duele, donde Dios te saca las asperezas esas que no sirven, porque arruinan la escultura, la obra de arte. Dice la Biblia en Efesios que nosotros somos una obra de arte, una hechura hecha por la propia mano de Dios. Una versión dice que somos el poema de Dios. Vos sos una obra de arte que Dios pensó, diagramó, diseñó y está trabajando. Entonces, cuando Dios ve en alguno de nosotros alguna actitud de desobediencia, Dios dice: te voy a limar un poquito acá. Veo un par de asperezas acá. Hay acá cositas que no me están gustando. Y viene con la espada. ¡Shh! Corta. La espada de 2 filos no viene a hacerte nana. La espada de doble filo viene a atravesarte de lado a lado, te corta, corta alma y espíritu, corta, atraviesa. ¿Sí? Amén. Entonces, eso es lo que sucede. Por eso a veces sentimos cierta incomodidad dentro nuestro. Cuando la palabra es expuesta, sentimos esa incomodidad. Y sentimos: alguien le contó al pastor lo que está sucediendo con mi vida. No. Es el Espíritu de Dios que quería que habláramos esto y simple y sencillamente lo manifestó. Y por eso sentí incomodidad. No es que alguien puso una camarita encima tuyo y te está vigilando. No, es que el Señor todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce. Amén. Quiero dejarte 6 enseñanzas que nos deja esta historia. Número 1, que frente a la desobediencia Dios siempre tiene un plan. Frente a la desobediencia Dios siempre tiene un plan. Número 2, que los prejuicios nos van a impedir cumplir con nuestro llamado. ¿Sabes por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Porque Nínive era una ciudad, gran ciudad, así se la conoce. Era una ciudad de mucha idolatría pagana, entonces él no quería ir allá. Tenía un prejuicio. Prejuicio es un juicio previo que vos y yo hacemos acerca de algo o de alguien. No, me parece que es un agrandado. Y después, cuando lo vas a conocer, te das cuenta que es una persona sencilla, simple. Y vos hiciste levantaste un muro de distanciamiento porque tenías prejuicio. No, ese no, porque seguramente no me va a escuchar. Y capaz que lo que estaba esperando era que vaya y le hables. No me va a escuchar. Si le hablo del Señor, seguro que me va a bajar la persiana, no me va a querer escuchar. Y capaz que lo que estaba esperando es que vos vayas y le hables del Señor. Es más, si no vamos, en algún momento va a venir a decirte, golpearte la puerta y decir: che, ¿me hablas de tu Señor? ¿Sí? Los prejuicios nos van a impedir cumplir con nuestro llamado. En el capítulo 4,
Jonás, a pesar de haber obedecido a Dios, se enoja con Dios porque Dios restaura a Nínive. Entonces todavía no, seguía siendo necesario que Dios lo refine todavía más. ¿Cómo te vas a enojar porque alguien se arrepintió, Jonás? Bueno, todavía necesitaba ser tratado. Número 3, que Dios, esta historia nos deja una enseñanza, la tercera, o varias enseñanzas. La tercera es que Dios es Señor de todas las cosas. ¿De cuántas? Todas las cosas, de las que están en los cielos, en la tierra, debajo de ella y aún en el mar. ¿Sí? Cuando Dios quiere hacer algo, se propone hacer algo, mueve a quien sea, donde sea, como sea, porque Él sigue siendo Rey y Señor de todo. Entonces, ¿por qué te preocupas más de la cuenta? Si lo único que Dios espera de vos y de mí es que obedezcamos. Dios estuvo en todos los detalles de la vida de este hombre. ¿No podrá Dios bendecirte milagrosamente? ¿No podrá Dios hacer algo especial en tu vida así como lo sucedió con este hombre? Claro que sí. Lo que nos tenemos que ocupar nosotros es en ser obedientes, y entonces la obediencia activará la mano de Dios a nuestro favor. Si la desobediencia activó la mano de Dios, ¿cuánto más va a suceder si somos obedientes? ¿Sí? Número 4, en lugar de levantar queja, levantá un altar. Jonás no se quejó, primero porque no tenía derecho alguno. Porque en su interior él sabía, esto que me está pasando, lo que estoy viviendo es producto de que yo no fui obediente. Entonces no tenía derecho a quejarse. Pero aún así, en lugar de levantar queja, lo que hizo él fue levantar un altar. Jonás, en medio del vientre del pez grande, abandonó todo pensamiento negativo, toda actitud negativa y levantó un altar para buscar a Dios, para adorarlo, para reconocerlo, para pedirle perdón. No hay un lugar donde no podamos buscar a Dios. Aún en medio del problema, si en este tiempo estamos viviendo problemas, aún en medio de ese problema, aún en medio de la incomodidad, aún en medio de la crisis, de la dificultad presente, podemos buscar a Dios, debemos hacerlo. Y levantar un altar de adoración a Dios. Amén. No levantemos queja, porque la queja nos lleva a la incredulidad, y la incredulidad cierra la puerta a cualquier milagro de Dios. Levantemos un altar, levantá un altar, adorá a Dios, búscalo. Hay crisis, Señor, te bendigo, te alabo, te adoro, te exalto. Amén. Y Dios va a derramar de su gracia sobre tu vida y la vida de los que están a tu alrededor. Número 5. Esta historia nos enseña que no hay lugar en el que Dios no me pueda ver y no me pueda oír. Dios en el cielo, ¿cómo dice la canción? Me acordé de la canción. Dios en el cielo y en la tierra. Esa no, esa no. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios desde el cielo ve que este estaba unos cuantos metros bajo mar, bajo agua. Y encima, bien adentro del vientre de un pez grande. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, ve que en ese mar, bien al fondo, hay alguien que está orando, hay alguien que lo está buscando, y Dios, que no es sordo, y que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, escuchó a Jonás. En medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de todo el drama que estaba viviendo Jonás, producto de su desobediencia, Dios lo escucha, Dios lo ve. Amén. No hay lugar en el que Dios no nos pueda ver, y no hay clamor que Dios no pueda oír. Número 6. Esta historia nos enseña que no hay problema tan grande en el que Dios no pueda librarnos.
La Biblia no es exagerada cuando dice que el pez era grande. Y lo pone intencionalmente. Era grande, no era una mojarrita. No era un renacuajito. Era un pez grande. No hay problema tan grande del que Dios no pueda liberarnos cuando nos arrepentimos y volvemos nuestra vida y nuestro corazón a Él. Amén. No hay dificultad. El pez era grande, pero el Dios que lo había convocado a ser parte de sus planes era mucho más grande. Tu problema, tu dificultad, la crisis puede ser grande, pero el Dios que te llamó es mucho más grande que ese problema. Nunca el problema, nunca la dificultad, aún en plena desobediencia, nunca el problema, nunca la crisis, la dificultad va a ser más grande que el Dios que nos ha elegido. ¿Amén? ¿Estás en problemas? Levanta un altar, no queja. Levanta un altar de adoración. No importa el lugar, no importa la dificultad. En medio del problema, en medio de la dificultad, Jonás se acordó de Dios y ahí en el vientre del pez grande levantó un altar a Dios. No busquemos a Dios solo cuando las papas queman, cuando ya agotamos todas las instancias. Bueno, voy a probar con Dios a ver qué puede hacer Dios. No. Que Dios sea nuestra primera alternativa y única. Amén. Mirá lo que dice Jonás 1:17. Ya terminamos, mánquenme 5 minutos. Quiero terminar de decirle 2 o 3 cosas de parte del Señor. Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vamos a Mateo capítulo 12, del 38 al 41. Mateo capítulo 12, del 38 al 41. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, fíjense que no dice ballena, dice gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación. Bájenme que de vuelta la hojita. ¿Y la qué? Y la condenarán, porque ellos, cuando Jonás fue refinado, cuando fue tratado, se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, les dice Jesús, más que Jonás en este lugar. Es decir, acá no hay un simple profeta, está el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del gran pez? 3 días y 3 noches. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús muerto? 3 días y 3 noches. Lo dice Jesús acá. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Sabés por qué Jonás fue expulsado del vientre de ese gran pez? Primero, porque buscó a Dios. Segundo, porque había vida de Dios en él. Una vez que él se arrepintió, Dios volvió a obrar en él. Había una vida de Dios, la vida de Dios estaba obrando en la vida de este hombre. ¿Y sabés por qué la tierra, conforme a lo que dice Jesús acá, expulsó a Jesús desde su propio corazón? Porque la vida de Dios estaba operando en él. Pablo dice: y el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que actuará en ustedes. La vida de Dios no puede ser retenida. La vida de Dios obrando en el corazón de cualquiera no puede ser retenida, no puede ser contenida.
La tierra se tiene que someter al cielo, es el cielo el que gobierna sobre la tierra. Amén. Jonás se convirtió entonces de esa forma en un prototipo de Cristo, porque cuando la tormenta arreciaba y la gente ya no tenía esperanza en el barco, Él les dice, Él decide entregarse para salvar la vida de toda esa embarcación. Tírenme a mí al mar. Entonces, cuando vemos a Jonás dar su vida para salvar a los que estaban a su alrededor, vemos a Cristo dando su vida para salvar a los que estaban a su alrededor. Jonás es un prototipo de Cristo. Nos vio perdidos del Señor, sin fe, sin esperanza, sin rumbo. No sabíamos a dónde ir, no teníamos a dónde ir. Y entonces el Señor viene y entrega su vida. ¿Sí? ¿Me siguen? Jonás prefirió morir él para así apaciguar la ira de Dios sobre quienes lo rodeaban, pero la muerte no lo pudo detener. Lo mismo pasó con Cristo. Después de 3 días y 3 noches, Jonás, Dios le da la orden al pez grande. Dios le da la orden al pez grande. Fíjate lo que dice el versículo 10 del capítulo 2. Versículo 10, capítulo 2 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Quién le dio la orden al pez? Dios. Dios le da la orden. Lo había preparado inicialmente para que lo tragara y 3 días y 3 noches después le da la orden de que lo vomite. Oh. ¿Te das cuenta que a Dios no se le escapa una? ¿Te das cuenta? ¿Lo ves, hermano, hermana? ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta que Dios no se le escapa detalle alguno en nuestra vida? El gran pez fue movido por Dios para la liberación de Jonás. Espero que podamos entender el espíritu de esta palabra. Pero hay algo más que el Señor me decía. ¿Cómo es el pez? Grande. Hay un dicho popular que muchas veces hace referencia a personas importantes. Esos son peces gordos. ¿Sabes qué ponía el Señor en mi corazón? Yo no sé qué vos estás esperando en este tiempo, qué estás esperando vos. Pero el Señor me hacía ver que Él va a mover en este tiempo peces gordos para bendecir nuestras vidas. No te veo muy emocionado, pero no importa. Capaz que preferís ir a Tarsis y ser refinado. Yo lo creo así. Dios va a mover peces gordos en este tiempo. Gente que vos necesitas contactar para que puertas se abran, para que proyectos puedan avanzar. Dios va a mover gente así porque Dios es el que le da la orden a este pez. No sé cómo se llamaba el pez, si tenía nombre, no, ni idea. Pero Él le da la orden. Lo mandó a que vomite a Jonás en tierra. Y yo creo que en este tiempo Dios va a mover gente. Dios le va a dar la orden. Ellos ni idea quizás de vos. Pero por alguna soberana razón se van a mover y vas a ser bendecido. Amén. Ahora mantenete en obediencia. Mantenete en fidelidad. Porque Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Gente que te va a abrir puertas de trabajo. Conexiones que estabas necesitando. Quizás venías orando porque necesitabas encontrarte con alguien. Dios va a mover su mano. Amén. Gente que necesitabas contactar por ciertos proyectos o metas. Dios lo va a hacer. Mantenete en obediencia, en fidelidad. ¿Sí? Jesús entregó su vida por todos nosotros para que seamos librados de la ira venidera, como afirma la palabra de Dios. Y durante 3 días y 3 noches estuvo en el corazón de la tierra. Pero al tercer día la tierra no aguantó el seguir reteniendo a aquello que debía estar por encima de ella, porque el Señor no es terrenal, no es humano, es divino, es celestial. Y la tierra nunca podrá retener lo que es de origen celestial, porque lo celestial es más grande, es más poderoso y porque el cielo gobierna sobre la tierra. Yo me hice revolear la silla. Porque el cielo gobierna sobre la tierra. ¿Cuál es tu
nacionalidad, tu origen. Celestial, divino. Entonces nada de lo que sucede en la tierra a vos te va a afectar porque vos no sos ciudadano de esta tierra. Vos estás de paso. Tu origen, tu destino es celestial. Entonces al tercer día se cumplió lo que dijo el Señor. Al tercer día me levantaré y vendré a ustedes. Al tercer día. Y el Señor se ha levantado. Al tercer día se levantó. ¿Y sabés qué? Hay algo que vengo declarando en este tiempo. El Señor dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Si el Señor está en nosotros y permitimos que Él se levante, y nosotros vamos hacia abajo, pero Él se levanta, entonces nos vamos a transformar en personas atractivas. Por causa de quien está en nosotros. Entonces la gente va a venir a buscarnos. ¿Cómo hacéis para vivir bien? No te veo preocupado, preocupada, no te veo angustiado, angustiada. Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Amén. En los días de Jesús, los días no se contaban como horas, es decir, 3 días y 3 noches, no implicaban necesariamente 72 horas, sino que bastaba con porciones de esos días. Pero se contabilizaban como días completos. Cierro con esto. ¿Estás direccionando tu vida hacia tu Nínive, el lugar de propósito de Dios para tu vida? ¿O estás caminando, te estás embarcando hacia Tarsis, habiendo hecho tu propia voluntad o eligiendo hacer tu propia voluntad y exponiéndote a que Dios te haga trizas? ¿Hacia dónde te estás direccionando en este tiempo? Vamos a ponernos de pie, por favor.